fíjense que ahí está bien resaltado. ¿Qué palabra está resaltada en la parte de abajo? Pertenecer, ¿verdad? Normalmente nosotros, cuando nos preguntan o cuando nos dicen, tú eres cristiano, a todos nos preguntan en algún momento si somos cristianos, ¿a qué iglesia vas? ¿Verdad? Nunca preguntan de qué iglesia eres. Y nosotros, es la costumbre decir, voy a la iglesia, en este caso bautista de Machalí. Nunca, muy pocas veces decimos soy la iglesia o soy de la iglesia bautista de Machalí o de la iglesia cualquier sea la denominación. Entonces ahí hago por eso hago el hincapié, el énfasis en asistir o pertenecer a una iglesia local. El asunto con esa palabra pertenecer es muy importante en el sentido de que cuando nosotros desarrollamos, valga la redundancia, un sentido de pertenencia con algo, aprendemos a querer ese algo. Hay un dicho muy común que reza, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿verdad? Entonces, en muchos casos es así. Hay otros que dicen, lo que fácil viene, fácil se va. Pero, en el caso de tener algo, si usted, mire, si a usted le prestan un artículo y usted lo va a devolver, quizás no lo va a tratar con el mismo cuidado de que si ese artículo usted sabe que lo va a poseer por muchos años, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como sentido de pertenencia. En el momento que nosotros dejamos de asistir a una iglesia y empezamos a ser una iglesia, en ese momento empezamos a cuidarla, porque ya nos importa lo que allí pasa para la edificación de la misma iglesia y la edificación, por supuesto, de los hermanos, ¿verdad? Entonces, en ese caso yo los quiero llevar un momento a la palabra del Señor, a 1 Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 14. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Quien lo consiga, me avisa para que lo pueda leer, por favor. Otra cosa, acá vamos a estar en esta clase, vamos a estar hablando, vamos a estar citando meramente la Biblia de las Américas, ¿okay? Por un tema de forma en la escritura, es más fácil a veces entender la Biblia de las Américas que la versión Reina Valera 60. Entonces, bueno, vamos para ir agilizando, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12. ¿Dinelia lo tiene? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Acá está resaltada ahí en la pantalla, como les dije, esta versión es ligeramente diferente porque es la Biblia de las Américas, ¿verdad? Pero vemos que está resaltada, ¿qué palabra está ahí bien así subrayada? Miembros, ¿verdad? Cuando acá se habla de miembro, en base al contexto que tenemos, dejamos claro, o se deja bien claro, que es un miembro del cuerpo, ¿verdad? Un brazo, un dedo, la cabeza, una pierna, cualquier cosa. Sin embargo, si nosotros vamos al idioma original, la palabra miembro, que acá se coloca, se traduce como ser parte de, o parte de algo. Es decir, que se puede tomar tanto como un miembro del cuerpo, como un miembro de alguna cosa. En este caso, un miembro de una iglesia local. Entonces, yo le hago esta pregunta que hice al principio. Nosotros vamos a la iglesia o somos, o mejor dicho, vamos al cuerpo de Cristo o somos del cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir en ningún momento que vamos a comparar el cuerpo con una familia. A ver, ¿cuál es su apellido, hermano Nicolás? Cifuentes. Cifuentes. ¿Usted va a la familia Cifuentes o usted es de la familia Cifuentes? Soy de la familia Cifuentes. Es de la familia, ¿verdad? Es lo mismo. Nosotros no podemos decir yo voy a la familia Bautista de Machalí. No, yo soy de la iglesia o de la familia, que terminamos siendo todos. ¿Qué somos nosotros en Cristo? Hermanos. Entonces terminamos siendo familia dentro del cuerpo de Cristo.
Nosotros no podemos hablar de voy a la iglesia o asisto a la iglesia porque, bueno, hay personas que solo asisten a la iglesia, que son los visitantes, y lo vamos a ver más adelante. Pero en su mayoría, o la mayoría de esos visitantes deberían convertirse en congregados y ser congregados frecuentes, ¿ok? Y asistir y pertenecer a una iglesia en su comunidad, a una iglesia local. Hermano, pero es que yo pertenezco a la iglesia universal. Como decía el hermano Raúl, existe una iglesia que es la iglesia universal. Tiene toda la razón, existe una iglesia universal. Pero si yo tengo una mano en Chile y otra mano en Venezuela, somos de la misma iglesia. ¿Cómo hago para lavarme la cara? ¿O cómo hago para rascarme cuando me pica la espalda? No puedo. Los miembros de una iglesia son parte de la iglesia local. Una iglesia se compone de la siguiente manera. Acá está arriba, bien arriba, no porque sea el más importante, sino para darle una continuidad. Con esto no quiero despreciar o menospreciar a un pastor, o los pastores, sino que como el mismo Pablo lo dice en Efesios 3:8, dice: a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar entre los gentiles la bienaventuranza de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Verdad? Entonces, si Pablo se consideraba el más pequeñito de todos los santos, nosotros debemos saber que un pastor, la persona que se para acá, es el mayor, pero el mayor siervo de la iglesia, ¿okay? El que más tiene que servir a los hermanos. Por eso cuando el pastor está, como dicen acá, cateteando a los hermanos, llamándolos, preguntándoles cómo le va, exhortándolos, no se enojen, porque el pastor va a tener que rendir cuenta por la vida de cada uno de ustedes cuando se pare frente a Jesús. Entonces, después de los pastores, ¿verdad? Estamos hablando de la conformación de una iglesia local. Después de los pastores viene el cuerpo de ancianos, diáconos, presbíteros, como lo quiera llamar. Luego de esto vienen los líderes ministeriales. Encima de esto, o no encima, sino un poquito más grande de los líderes ministeriales, sería lo que se conoce como los miembros de una iglesia, como la membresía de una iglesia. Como decía, dentro de los miembros, o mejor dicho, más grandes que los miembros, vendrían los congregados. Creo que se alcanza a ver bien, ¿cierto? Sí. Los congregados. Luego de los congregados estarían los visitantes. Luego, todo esto, visitantes, congregados, miembros, líderes, ancianos y pastores conforman lo que se conoce como una iglesia local. La iglesia bautista de Machalí está conformada por todos estos. Nosotros tenemos personas que han venido 2 veces. Tuvimos una persona que venía de Colombia, estaba 15 días de vacaciones y estuvo acá con nosotros esas 2 semanas que estuvo acá en Chile. Esas personas son visitantes, entran y salen. Y luego se unen todas las iglesias locales de alrededor del mundo y es entonces cuando se habla de iglesia universal. Para yo poder ser miembro de esto, tengo que ser miembro de esto. Y para poder ser miembro de una iglesia local, tengo que estar en alguno de los otros estratos que están hacia arriba o que están hacia abajo. ¿Entendió? Sí. ¿Alguna duda por ahora? ¿No? Hermano. ¿Qué diferencia entre miembro y membresía? Es prácticamente lo mismo. El miembro es cada una de las personas que conforman la membresía. ¿Sí me entienden? El conjunto el conjunto de miembros forma o conforma una membresía de iglesia. ¿Y la diferencia con congregados? Muy buena pregunta. Miren, un miembro es aquel que está directamente relacionado con alguna actividad dentro de la iglesia. Y un congregado es aquella persona que viene semana tras semana, que es fiel a la visita, digamos, a la estadía acá, pero que no se involucra directamente con alguna actividad dentro de la iglesia. Existe la posibilidad de que un congregado esté trabajando dentro de alguno de los ministerios sin ser miembro. Supongamos, el pastor Baltair era miembro de una iglesia y fue enviado a otra iglesia como misionero. Él es miembro de una iglesia local, que supongamos que estuviéramos en Sao Paulo. ¿En Sao Paulo, correcto? Estaba en Sao Paulo y fue a Manaus, ¿cierto? En Manaus, él participaba en una iglesia, era un congregado en la iglesia y sin embargo trabajaba dentro de la iglesia. Pero no podía ser miembro de la iglesia en Manaus porque ya era miembro de una iglesia local que era la que lo había enviado a él. ¿Ok? Hermano Raúl. También
En congregado cabe los que no están en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, tenemos al hermano Sergio que está congregándose, pero no está en el cuerpo de Cristo, no es salvado. Sí, podría ser. Sí, si viene frecuentemente, Sí, viene frecuente. okay, está dentro de los congregados, aunque, bueno, ahí está nuestro trabajo, ¿no? De tratar de exhortarlo y de guiarlo hacia la salvación. Claro, sí. Sí, los congregados son personas que vienen domingo tras domingo, domingo tras domingo, y que no están insertos dentro de una actividad específica de la iglesia. ¿Okay? Es básicamente eso. Entonces, bien, hicieron la pregunta cuál es la diferencia entre miembros y membresía. Nosotros vimos hace un ratito que 1 Corintios capítulo 12 hablaba acerca de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿habla la Biblia de membresía? ¿Han visto ustedes en sus estudios diarios la palabra membresía dentro de las escrituras? No, ¿verdad? No se habla tal cual de una membresía. Sin embargo, yo los quiero invitar a Hechos, capítulo 1, versículo 15. Y como les digo, esta es la versión reina, la Biblia de las Américas. Yo me voy a tomar la libertad de leerla yo y ustedes van a comparar con su versión. Entonces veamos Hechos 1, capítulo 15, dice, versión la Biblia de las Américas, por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. ¿Okay? Aquí estamos hablando del inicio, digamos, de la iglesia apostólica, que lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, o antepasada, no recuerdo. Entonces dice, por aquel tiempo se puso Pedro en pie en medio de los hermanos, y yo no sé si la Biblia, la versión Reina Valera tenga esto, creo que sí, pero la Biblia de las Américas tiene entre paréntesis, como haciendo una aclaratoria, dice, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y dijo, y ahí empieza Pedro a decir algunas cosas. Pero lo que nos interesa de este versículo en particular, y está resaltado acá con un link hacia otra palabra, y si nosotros abrimos ese link, nos vamos a dar cuenta que en lugar de personas, dice nombres. ¿Okay? La palabra original se refiere a un nombre. Sin embargo, si yo en la Biblia escribo, estaba un grupo como de 120 nombres, se escucha un poco raro, porque los nombres no se reúnen, ¿verdad? Por eso se tradujo como personas. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la membresía y qué tiene que ver esto con qué tiene de relevancia o de importancia esto? Que nosotros nos damos cuenta que Lucas, el escritor de Hechos, utilizó una forma de hablar acerca de los que estaban reunidos allí que estaba antiguamente, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento. Se vino usando desde el Antiguo Testamento por mucho tiempo. Y Lucas, quien asumo era un conocedor del Tanaj, de la Biblia hebrea, debió hacer una referencia hacia esto, y lo quiero llevar ahora a Números. Vamos a buscar Números, capítulo 1, versículo 2. ¿De qué trata el libro de Números? ¿Alguien que recuerde que haya leído? De censo, ¿verdad? De la historia de la cantidad de gente que había en Israel, se podría decir así. ¿Quién tiene Números capítulo 1? Hermano Jorge, por favor lo lee. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Amén. Esta versión Biblia de las Américas dice un poquito distinto, pero lo que nos importa acá es que fíjense que dice por el número, o según el número de ¿qué? De los nombres, es decir, según una lista. ¿Okay? Según un apellido se podría decir, ¿no? Que representara a un linaje. A través de eso se iba a hacer un censo. Ahora vamos a Números, el mismo número, capítulo 3, versículo 43. Seguimos en la palabra, en el libro de Números, que sigue hablando de censos, de listas y todo este tema. Entonces, Raúl. ¿Sí? Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Amén. ¿Conforme al número de qué?
de sus nombres, ¿verdad? Según el número de sus nombres. Volvemos a ver que se vuelve a utilizar la misma expresión que utiliza Lucas para describir la iglesia de Jerusalén. Y por último, lo voy a leer yo si tengo su permiso, Números 26:53 dice, cuando ya estaban repartiendo cada tierra a la tribu que le correspondía, dice, la tierra se dividirá entre estos por heredad según el número de nombres. Es importante saber y recalcar que el pueblo de Israel se guió o se formó a través, no se formó, se distribuyó a través de un listado, a través de un registro del número de nombres. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Que existía un registro de la misma manera que existía en el Antiguo Testamento, había un registro dentro de la iglesia de Jerusalén. ¿Y cómo le llamamos a un registro de miembros? Censo. Membresía. ¿Verdad? Un registro de los miembros de una iglesia es una membresía. Entonces, aunque no se mencione la palabra membresía, se nos deja entender que había una membresía dentro de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que se formó en el mundo, la primera iglesia cristiana. Entonces, siguiendo con esta temática, vayamos a Hechos 2:41. Vayamos un momento allí. Hechos 2:41. ¿Quién lo tiene? Hermano Jorge. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Como 3.000 almas, dice esta versión, 3.000 personas, ¿verdad? Entonces, fíjense que dice, se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se añadieron a dónde? ¿Se añadieron a qué? A la iglesia local. A la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, la iglesia en un día pasó de tener 120 miembros a tener 3.000, al menos, 3.120 miembros en un solo día. Pero fíjense que dice que se añadieron, fueron escritos de alguna manera o fueron registrados de alguna manera dentro de la iglesia y pasaron a pertenecer a ella. Otro ejemplo que podemos dar, con su permiso lo voy a leer yo, si ustedes quieren lo pueden anotar, Hechos 13, versículos 1 y 2. Fíjense que dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. 2 puntos, es decir, va a definir quiénes eran los profetas y los maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ministraban al Señor y ayunaban el Espíritu, dijo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces nosotros vemos que en esta iglesia, que estaba ¿dónde? En Antioquía. Ya nos estamos trasladando de Jerusalén hasta Antioquía. También existía un registro de personas que asistían allí. ¿Y qué es lo más importante de estos 2 versículos? Está en el versículo 2. Y fíjense que dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, es decir, mientras estaban ¿qué? Congregados, mientras estaban como iglesia, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que yo los he llamado. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando una persona se autodenomina pastor de una iglesia o se autodenomina misionero o lo que sea. Yo puedo estar en esta iglesia, en algún momento tengo una discusión con el pastor y como yo soy rebelde y no conozco la palabra, yo digo, ay, ¿sabéis qué? Me da lo mismo lo que piensa el pastor, yo voy a formar mi iglesia, ¿verdad? Y voy y la formo allá. ¿Es esto una iglesia bíblica? ¿Es esto una iglesia aprobada por el Espíritu Santo? Según lo que nosotros vemos en las Escrituras, no es así. ¿Okay? Ya por último, para cerrar más o menos este tiempo, porque se nos va a ir la hora, tenemos otro ejemplo en Romanos capítulo 16. Vayamos juntos a Romanos capítulo 16. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene por allí? Amén. A ver, esperemos que lo tengamos todo, porque como es tan largo, vamos a leerlo. Lo voy a ir leyendo yo y algunos versículos y ustedes van a ir corroborando lo que dice allí en Romanos 16. ¿Lo tenemos todo? Ya, entonces fíjense, vamos al versículo 1, dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe. Versículo 3, saludad a Priscila. Bueno, Priscila no está acá, no la podemos saludar. ¿Dónde está Priscila, pastor? ¿En la otra clase? Ah, ya.
Saludad a Priscila. ¿Y a quién más? Y a Aquila. Saludad a mi querido hermano Epéneto o Epeneto, no sé cómo se pronuncia. Versículo 6. Saludad a María. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junías. Versículo 8. Saludad a Amplias, no tiene acento, Amplias. Saludad a Urbano. Versículo 9. Versículo 10, saludad a Apeles, y así podemos seguir leyendo. Fíjense, Aristóbulo, en el versículo 11, Herodión, versículo 11 mismo, Narciso, versículo 12, Trifena y Trifosa, y Pérsida, versículo 13, Rufo, versículo 14, Asíncrito y Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, y a todos los hermanos con ellos. Versículo 15, a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana, que no colocan el nombre, pero también estaba allí, a Olimpia, y así podemos continuar con todo ese versículo. Nos vamos a dar cuenta que también la persona que escribe Romanos conocía los nombres de las personas que estaban allí congregadas. Yo puedo atreverme a decir que estas personas que están nombradas acá eran los miembros de esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque sería muy difícil saludar a todos los congregados. Sería muy difícil escribir los nombres de cada uno de los congregados. Yo me atrevo a asegurar que esta carta, estos saludos, están dirigidos a las personas que más involucradas estaban con la iglesia local. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Y con más frecuencia. Por supuesto, las que venían. Los nombres a ese extremo. Exactamente. Si viene una persona una vez cada 6 semanas, nosotros no lo vamos a hablar. Hablábamos por el WhatsApp. No sé si todos están en el grupo, porque solo 2 o 3 personas contestaron. Que dentro de la iglesia se necesita exhortación, se necesita amor, se necesita paciencia, enseñanza. Pero si nosotros solamente nos vemos una vez cada 3 semanas por 10 minutos, eso jamás se va a cultivar. Nosotros no vamos a poder cultivar amor real, porque nosotros tenemos el amor, bueno, amor real no, amor humano, digámoslo así, pues nosotros tenemos el amor de Dios, pero no vamos a poder crear confianza como para yo decirle, ¿sabe qué, hermana Nancy? Usted hizo algo que no debía, mire, mejor no haga eso. ¿Por qué no va a crear esa confianza? Porque se va a enojar. ¿Entiende? No quiero señalar a la hermana Nancy, pero estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Sin decir un nombre, la persona a la que usted exhorte, si no hay suficiente confianza, va a terminar enojada. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a ir de la iglesia, que es lo peor que pueden hacer. Hasta porque el 17 como que se fija con esas personas como si fueran como líderes en la iglesia. A ver, veamos. Dice, No tengo No acá. hablo de los que causan divisiones. por eso Sí. digo, fijéis en las personas que causan divisiones como si ellos fueran como líderes, para que tengan en cuenta eso Ah, o algo así. sí. Los antes mencionados eran líderes. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Sí, es cierto, da una referencia a que ellos estaban dentro, digamos, de la repartición de la doctrina, ¿no? Lo que dije yo, los congregados que no están salvados, pero que están congregados y de alguna forma están siempre inquiriendo, no es así. Me indica que no es el hijo, porque de alguna forma. Sí, podría ser eso, ¿no? En ese Sí, tiene tiempo razón. era más peor. Sí, de hecho, el 18, si seguimos leyendo, dice, porque tales personas, hablando de los que causan división, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras o lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿No? Ahí también donde está una parte importante de los más antiguos en el Evangelio, porque una persona que esté nueva en el Evangelio o que esté recién nacida no va a conocer mucho de la palabra y puede ser susceptible a enseñanzas falsas, ¿okay? A que les digan cosas que no están dentro del Evangelio. Yo creo que es el trabajo de cada uno de los miembros y también de los congregados que conocen la palabra, que conocen la fidelidad de Jesús o de Cristo para enseñar lo que es la verdadera doctrina. Entonces, bien, para seguir, nosotros estamos en Romanos 18. Ahora hago la pregunta y abro el micrófono, por así decirlo, para que todos ustedes den su opinión, no tan larga, cortita, pero
sí es bueno escuchar lo que los hermanos quieren decir. ¿Por qué es necesario ser miembros de una iglesia local? Por Algo. todo lo escrito anteriormente. Ok, por todo lo que hemos venido hablando. Hermano Josué. Porque en la Biblia habla que cuando ven dos o más, Jesús estará ahí. Entonces, bueno, Amén. con los hermanos. Amén. Jesús está acá en este momento, ¿verdad? Amén. Hermano Nicolás, luego tengo a José. Claro, para manifestar que somos parte de la Iglesia Universal de Cristo, tenemos que pertenecer a una iglesia local. Ajá, podría ser una respuesta válida. Hermano José. Luego voy con el hermano Jorge. Porque tiene que ser miembro la persona de una iglesia local, porque tiene que haber un compromiso. La persona se comprometió con el Señor, ¿cierto? Sí. Con Dios. Palabra muy No con el importante, pastor ni con compromiso. con el Señor. El Señor nos salvó, yo estoy comprometido con Cristo. Entonces, pero tiene que haber un compromiso dentro de la iglesia local. Que no anda así al otro, sino que comprometido. Amén. Y de ser usado por el Señor en la iglesia. Amén. Hermano Jorge. Tengo hermano Jorge, luego Dinelia, luego Raúl, luego Graciela y luego Nancy. Hermano Jorge. Algo similar. Es para estar disponible, tomar un papel dentro del cuerpo de Cristo. Ajá, también presentarse, ¿verdad? Como sacrificio vivo, estar pendiente de lo que se necesita en la iglesia. No necesariamente tiene que ser en el púlpito, no necesariamente tiene que ser evangelizando. Limpiar la alfombra también es un servicio que necesita la iglesia, ¿verdad? Tengo a la hermana Dinelia. Porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos parte, todos los miembros deberían estar juntos para poder formar el cuerpo de Cristo. Ok, a eso quería llegar. Ya voy a seguir con los comentarios, pero fíjense, acá cambio la pregunta. ¿Por qué ser miembros del cuerpo de Cristo? Porque somos, como muy bien lo dijo Dinelia, todos formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Cada uno es un pequeño miembro, aunque sea una uña, pero es un miembro. Hermana Graciela. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Amén. Simplemente por eso. Simplemente por eso, ¿verdad? Amén. Muy bien, hermana. Muy bonito. ¿Qué versículo es? Salmo 133, del 1 al 3. Salmo 133, del 1 al 3. Muy bien. Ahora les hago una pregunta similar, pero ligeramente diferente. ¿Por qué ser miembros de la esposa de Cristo? Hablamos de una iglesia local, luego cambiamos al cuerpo de Cristo y ahora estoy hablando de la esposa de Cristo. Hermano, pero nosotros todavía no vamos a ser la esposa. No somos la esposa, somos la novia. Es cierto, yo lo sé, somos la novia. Vamos a ser la esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago este cambio en la pregunta? Hermano, ser miembro de la esposa de Cristo suena un poco raro, ¿verdad? Pero vayamos un momento a Efesios 5, capítulo 25 al 27, versículos muy conocidos, estoy seguro por todos nosotros. Efesios 5, versículos 25 al 27. ¿Lo tienen, hermano? Léalo, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Nosotros vemos, en primer lugar, versículo 26, empieza que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, dice el 25. ¿Para qué? Para santificarla, ¿verdad? Y el 27 nos dice, ¿para qué santificó Cristo a su iglesia? ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo, ¿verdad? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de acá tienen esposa? A ver, levanten la mano los hombres que tienen esposa. Oye, que hay poquito acá. Ya. Supongamos que aquellos que levantaron la mano que tienen esposa se van de viaje, ¿verdad? Supongamos que se van, no sé, están acá en esta ciudad y se van a Colombia.
¿verdad? Y su esposa queda solita en la casa. Pero viene una persona con buenas intenciones y esa persona cuida de su esposa, la atiende, la ayuda, porque supongamos que su esposa es muy viejita o está enferma, no se puede valer por ella misma, la cuida, la trata bien, la apoya. ¿Qué van a sentir ustedes por esa persona que está cuidando a su esposa? ¿Van a sentir desprecio? ¿Van a sentir rabia? ¿Van a sentir enojo? Yo estoy seguro que no. Por lo contrario, van a sentir agradecimiento, se van a sentir contentos de que alguien cuidó a su esposa. Entonces hago otra pregunta. Jesús dice, si ustedes que son malos, hablando en otro versículo, no recuerdo el nombre, pido perdón, siempre se me olvidan los números de los versículos. Hablando Jesús diciendo, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más bien hará su Padre o Dios que es bueno? Entonces, si nosotros que somos malos sabemos agradecer, parafraseando un poco, a aquella persona que cuidó de nuestra esposa, ¿cuánto más? Mateo 7:11. Mateo 7:11, ¿verdad? Si nosotros, gracias, hermanas. Entonces, si nosotros que somos malos hombres sabemos agradecer a aquellos que cuidan de nuestras esposas, ¿cuánto más Dios nos va a agradecer, entre comillas, ¿verdad? Nos va a bendecir por estar cuidando su iglesia? Podríamos hacer esa pregunta, ¿verdad? Y por último, entonces, ¿por qué debemos cuidar a la iglesia de Cristo? Porque estamos ayudando a santificarla. Mientras nosotros trabajamos para el Señor dentro de la iglesia, estamos colaborando con Cristo en esa santificación de la iglesia. Sabemos que la santificación viene de Jesús, lo sabemos. Él es el que perfeccionará la buena obra hasta el día de su venida. Eso lo sabemos. Nuestras obras son inmundas, también lo sabemos. Pero la palabra también dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis ¿qué? Mis obras, ¿verdad? Entonces las obras no es que van a alcanzar para tener la salvación o que Dios necesita de nuestras obras, nada de eso. Pero también las obras vienen mediante la fe que Cristo ha puesto en nosotros. Y ¿saben lo más hermoso? Que nosotros no tenemos que hacer nada tampoco. Porque ¿quién pone en nosotros el hacer como el querer? El Señor. Ni siquiera tenemos que esforzarnos en querer hacer las cosas. Tenemos que dejarlo que Él actúe en nosotros y Él es el que va a colocar todo eso allí. Por último, en relación a los versículos, penúltimo, vamos a ir un momento a Hechos 9:26. ¿De qué está hablando el capítulo 9 de Hechos? A ver así, de Saulo, ¿verdad? De la conversión de Saulo. ¿A dónde iba Saulo cuando se le apareció Jesús? A Damasco. ¿Y cómo se le apareció Jesús a Saulo? En un resplandor, ¿verdad? ¿Y Saulo qué le pasó cuando vio ese resplandor? Quedó ciego, ¿verdad? ¿Por cuántos días? 3. Por 3. Muy bien. Toda esta pregunta no tiene nada que ver, pero es bueno ir recordándolas. Entonces, 9:26, Hechos 9:26, ya Saulo había sido convertido, había sido bautizado, había predicado en la sinagoga, lo habían descolgado por la pared. ¿Se acuerdan de eso? Que lo tuvieron que descolgar en una cesta porque lo querían matar. Entonces dice, el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba ¿de qué? De juntarse. Una palabra muy conocida acá en este país, ¿verdad? En Venezuela decimos de otra forma, pero acá dicen juntarse, y es lo que está en la palabra, ¿verdad? ¿Con quiénes trataba de juntarse? Con los discípulos, y todos le temían, no creyendo que él también era un discípulo. Todos estaban asustados. Obviamente, habían pasado ¿cuánto? Una semana quizás desde que había pedido las cartas para ir a perseguirlos, y ya quería juntarse. Como que no me causa mucha confianza, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué hago este hincapié en esta palabra? Primero, porque vemos que Saulo, una de las primeras cosas que hizo cuando encontró el camino de Jesús fue reunirse o juntarse con la iglesia de Jerusalén. Nosotros podemos ver allí lo importante que era para un discípulo del siglo I estar en comunión con los demás hermanos, ¿verdad? Sin embargo, más que lo que él quisiera hacer, es la palabra que se utiliza para describir lo que él quería hacer, que es juntarse. Si nosotros pudiéramos leer en griego koiné, que no lo leemos, pero tenemos una página muy buena que yo la recomiendo, se llama logoslocos.com, ¿verdad? logoslocos.com,
nosotros podemos ver el versículo, oh, no se ve nada. Podemos ver el versículo en el idioma original. Y aunque no se vea, vamos a tratar de acercarlo, ¿verdad? Aquí dice, yo lo voy a ir leyendo por ustedes, dice, habiendo llegado, Al lado. pero hacia adentro Jerusalén estaba intentando, ¿alcanzan a leer? Aquí está más grande. Adherido. Ser adherido es lo que significa esta palabra, kolaomai, es la palabra en griego, ¿verdad? Que se traduce en nuestras versiones como juntarse. Él trataba, ¿qué significa ser adherido, hermano Jorge? Que usted que es químico, que sabe de uniones físico-nucleares moleculares. Tener un nexo. Tener un Real. nexo, ¿verdad? Un nexo físico, se podría decir así, ¿verdad? Ser adherido, ser pegado, estar pegadito ahí. Pero, ¿cómo? Ser miembro de la iglesia, ¿verdad? Pero lo más importante es que yo quiero que ustedes presten mucha atención en este numerito. Estos numeritos que se ponen encima de cada palabra nos da la definición de esa palabra y nos da también una concordancia entre diferentes versículos. Ahora, vayamos, no tiene nada que ver con una iglesia, vayamos a Mateo 19:5. Mateo 19, antes de ir allá, a ver, ¿qué número es este? Vuelvan a decirlo. 28:53. 28:53, no se les olvide. Yo lo voy a anotar acá. Yo sé que ustedes tienen buena memoria, pero lo voy a anotar acá, ¿verdad? 28:53. Entonces, ahora sí, vayamos a Mateo 19, versículo 5. En este capítulo o en estos versículos, Jesús está hablando con un grupo de fariseos y Jesús le dice, me voy a tomar la libertad de leerlo, dice el versículo 5, y añadió, ¿quién añadió? Jesús, ¿verdad? Es el que está hablando. Por esta razón, está citando el Antiguo Testamento y dice, por esta razón, el hombre dejará a su padre y su madre y ¿qué? Se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Enrique, pero no tiene nada que ver adherirse a una iglesia con unirse con tu mujer, es distinto. Uno con una mujer pues tiene más intimidad, duerme juntos, comparte sus experiencias, ¿verdad? Fuera, por supuesto, del ámbito carnal, digámoslo así, uno tiene una relación muy, muy cercana con su mujer. Una persona que viva o que tenga esposa o esposo y no tenga una relación cercana, estamos bastante mal. Pero lo importante de esto es que si nosotros vamos, fíjense lo importante, vuelvo y repito, del idioma original. Si nosotros vamos al versículo en griego koiné, la palabra está en este cuadrito, aunque no se ve. Ahora no es kolaomai, ahora es kolaononetai. Básicamente la misma palabra con un sufijo diferente. ¿Y qué significa? Será adherido. ¿Y qué número era el que no teníamos que olvidar? 28:53. Y fíjense el número que está ahí. ¿Qué quiere decir esto, Enrique? La palabra que usa Jesús para describir la unión que usted tiene con su esposa, o que debe tener, es exactamente la misma palabra que se utiliza para decir que usted debería estar adherido a una iglesia local. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? Una relación. ¿Sabe la relación tan íntima que nosotros debemos tener con una iglesia local para estar adherido, pegado, como si fuera tu esposa, como si fuera tu esposo? Es ahí la importancia de conocer lo que quiere decir cada palabra. No es ir a una iglesia local, es estar inserto en una iglesia local de tal manera que yo pueda ver al hermano Jorge, al hermano Joel, a la hermana Dinelia con el mismo amor, no amor físico, con el mismo amor que yo veo a mi esposa. Eso es lo que está significando esta palabra. ¿Nosotros tenemos eso? Estoy seguro que no. Y hace falta dentro de una iglesia. Que yo, si la hermana Dinelia, con todo respeto, no quiero, vuelvo y repito, no es amor fileo, creo que se llama, ¿cierto? Eros, no es amor eros, ¿ok? Es amor fileo.
Filio, perdón, estoy un poco mal. Filium. De filial. ¿Verdad? Es amor real, amor genuino. Que si el hermano Joel está enfermo, yo debo preocuparme por él. ¿Qué pasa si... A ver, Priscila, usted que va llegando, yo sé que estaba en otra clase. ¿Qué pasa si su esposo se enferma y a usted la llaman de su trabajo que su esposo está enfermo? Usted, que está enfermo, después lo veo. No, ¿verdad? Nosotros dejamos lo que estamos haciendo por cuidar a nuestra esposa, por cuidar a nuestro esposo. Voy a hacer una pregunta un poquito dura y voy a pedir que seamos valientes y levantemos la mano. ¿Quién de nosotros ha llamado a un hermano en el transcurso de esta semana? A uno solo, que lo haya llamado por teléfono a preguntarle cómo va el día. Si puede ser por WhatsApp. No llamaba. Ah, no, llamaba. Por WhatsApp. Solo el hermano Raúl. Con las dos manos. Con las dos manos. Pero la mitad me contesta. Entonces, ese tipo, yo no quiero ser odioso, hermano, no quiero retarlo, lo que quiero es mostrarle que dentro de una iglesia local necesitamos tener una relación tan cercana como la tenemos con un miembro de nuestra familia. ¿Amén? Amén. Ahora yo me voy a tomar la libertad de relatar una parábola, ¿verdad? Jesús habló mucho por parábola. Nosotros somos discípulos de Jesús, deberíamos tener cierta libertad de hablar en una parábola, ¿verdad? Quiero que presten mucha atención, mire. Había un joven al que no le gustaba, voy a leer porque la tengo acá, no me la sé de memoria. Había un joven al que no le gustaba la iglesia en la que se congregaba. Y toma su teléfono y llamó al apóstol Pablo. Sí, es una parábola, es una historia, ¿verdad? Toma el teléfono y lo llama. Pablo le contesta y le dice: Pablo, ¿sabes que necesito tu consejo? Mira, tú conoces tantas iglesias, que has visitado tantas iglesias, yo necesito saber cuál es la iglesia perfecta para congregarme. Porque a donde estoy es la que está cerca de mi casa, se predica la sana doctrina, se habla bien de la Biblia, se evangeliza en el nombre de Jesús, pero es que no me gusta, la iglesia es muy chica, los hermanos no me agradan. Entonces, dime una iglesia donde yo me pueda congregar. Y Pablo le contesta: bueno, veamos, es una cuestión más o menos difícil. Tienes, por ejemplo, la iglesia de Corintio, le contesta Pablo. El problema es que en Corintio compiten mucho entre ellos. Yo soy de Apolo, yo de Cefas, también hay celos, discusiones, incluso he visto fornicación allá. Peleas que en lugar de resolverse dentro de la iglesia llevan a juzgados civiles y eso no está bien. Entonces Corintio no, le dice Pablo. Pensemos en Éfeso. Éfeso, una iglesia muy bien, fundada en la palabra. El problema es que últimamente se están olvidando de su verdadero amor o de su primer amor. Entonces Éfeso tampoco, le dice Pablo. Veamos la de Tesalónica. La de Tesalónica es una opción. El problema es que hay algunos que son medio flojitos, no les gusta trabajar mucho. Y además pierden el tiempo metiéndose en lo que no les importa. Entonces Tesalónica tampoco. Y le contesta el joven: Pablo, pero qué complicado con esta iglesia. No, esas no. Y si me voy a la de Filipos o la de Colosas, y le dice Pablo: bueno, mira, Filipos está muy bien, es una muy buena opción, muy buena iglesia. Sin embargo, Evodia y Síntique están siempre peleando entre ellas. Y lamentablemente la iglesia ha tomado partido por una o por la otra. Y el problema con Colosas es que hay serios problemas doctrinales. Algunos incluso están adorando ángeles. Y dice el muchacho: yo creo que mejor me voy a ir a Galacia. Y dice Pablo: ya va, espérate que no hemos hablado de Galacia. Galacia es una iglesia llena de carnalidad. Entonces el muchacho ya desesperado le dice: Pablo, pero es que no sé qué hacer, no me gusta mi iglesia. Mira, el pastor siempre está retándonos, las clases son aburridas, la música no es del estilo que me gusta, ya no sé qué hacer. Ayer llamé al apóstol Juan, tenía buenos contactos el caballero y me dijo que en la Odisea son tibios, que en Pérgamo hay doctrinas extrañas, que en Tiatira son muy tolerantes y que en Jerusalén hay prejuicios hacia los gentiles. Y yo no puedo ir allá porque yo soy gentil. Y le dice Pablo: eres gentil, ¿y de dónde eres? Y le contesta el muchacho: de Chile, de Machalí. ¿Y dónde te congregas, hijo mío? En la iglesia bautista de Machalí. Y le contesta Pablo: pero entonces quédate allí. Y dice el muchacho: esta es la iglesia perfecta. Y Pablo le dice: no, es que todavía no la he visitado. ¿Verdad? Hermano, no existe una iglesia perfecta. ¿Saben cuándo va a ser una iglesia perfecta? Cuando llegue el Señor. Cuando llegue el Señor.
Y si es que ustedes llegan a conseguir una iglesia perfecta, no entren. ¿Saben por qué? Porque al momento de que usted ponga un pie en el portón de la iglesia, va a dejar de ser perfecta. Así que hermanos, amemos nuestra iglesia local, sintamos pertenencia por nuestra iglesia local y ayudemos a santificarla para nuestro Señor. Amén. Amén.